Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy es un día, a ver, se me escucha perfectamente. Vamos a ver, yo tengo hoy la charla con Santiago Armesilla. He contactado con él, ¿vale? He contactado con él. Hemos tenido intercambio de mails y hemos quedado hoy a las 11, pero de momento no ha venido. Así que, como yo tenía que anunciar los directos, yo le he mandado los enlaces para que tenga los vídeos, lo tenga todo, y todos los enlaces, el StreamYard, y... ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! Aquí está, ¿dónde está? ¿Santiago? Ahí está. Vamos a esperar, vamos a cruzar los dedos, que vaya bien la cosa, porque joder, tío, súper justo, ¿eh? A ver si le carga. Lo mismo ha estado complicada la cosa con el tema de la configuración, o a lo mejor tiene algún... Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Se me Eh, escucha bien? Se te escucha bien y estamos ya en directo, o sea, ya te está viendo todo el mundo. Vale, disculpa la tardanza porque es que no, el ordenador me iba un poco lento esta mañana, no sé por qué. Son cosas de... La informática es así. Ya, lo que hay. ¿Qué pasa, Santi? Mira, estaba hablando aquí de que sí, que habíamos quedado, yo había quedado contigo, pero, hostia, tío, estamos muy liados en estos tiempos donde el mundo es muy pequeño y tenemos muchísimas cosas que hacer. Y, hostia, y la comunicación, pues no había sido lo fluida que hemos contactado. Quiero decir, yo te enviaba un correo, tú me contestabas a las 7, 8 horas, yo te contestaba a las 7, 8 horas y así. Entonces yo tenía ese temor, digo, joder, a ver si este hombre tiene alguna cosa, no hay una comunicación fluida. Pero finalmente estamos aquí, así que estamos de enhorabuena, te tenemos aquí en el programa. He estado viendo algunos vídeos tuyos, Santi, y hostia, tío, y yo te lo digo sinceramente, yo no tengo ese nivel. Yo no tengo el nivel que tienes tú en política, así que yo voy a intentar hacer un poco como, porque claro, lo mío es la energía. Entonces yo voy a hacer un poco como Jesulín Dubrique, ¿no? Es decir, para mí todo está relacionado con la energía, aunque supongo que cada uno relaciona las cosas con lo que está pasando, ¿no? Con lo que cada uno entiende. Entonces, yo te quiero hacer mi planteamiento, te quiero hacer la pregunta sobre qué es lo que opinas tú, y antes de nada yo quería ponerte un poco en antecedentes. Yo conozco muchas cosas de... Joder, es que yo no sabría decirte... Vamos a ver, yo conozco muchas cosas a nivel práctico, porque mi esposa era es de una antigua república soviética, mi suegra vive con nosotros, ha vivido sistemas socialistas y tal, ¿no? Entonces, yo conozco todas las experiencias desde ese punto de vista. Así que desde ese punto de vista de lo personal y de lo empírico, yo te voy a contestar y te voy a hablar. Pero ya te digo que yo no tengo el nivel que puedes tener tú, que tú eres politólogo, tío. O sea, yo he visto vídeos tuyos y me he quedado alucinado. Digo, joder, voy a hablar con este muchacho y yo no tengo ni idea de lo que tú hablas. Así que si Nah, te pero parece bien, no te preocupes, dime. porque aquí estamos para aprender mutuamente. Es decir, yo aprendo de ti y yo, en la medida en que pueda, pues ofrezco los argumentos que pueda y ya está. No, no hay que darle mayor importancia. Muy bien, pues fantástico. Entonces yo lo que voy a hacer sin más dilación va a ser plantearte desde mi punto de vista lo que está ocurriendo, desde mi punto de vista lo que está, bueno, desde cualquier punto de vista lo que está pasando en el entorno político, y quiero saber tu opinión, si está ocurriendo lo que yo digo, si estoy equivocado y hacia dónde deberíamos ir. En definitiva es eso lo que te quiero preguntar. Vale. Pues si te Pues venga. parece, pues comienzo. Vamos a ver. Desde el año 2019, finales de 2019, están ocurriendo acontecimientos que están afectando literalmente aunque podríamos decir que al total de la humanidad, realmente yo creo que al total de la humanidad no es, especialmente en Occidente. Yo creo que los temas están ligados a la energía. Creo que están ligados completamente a la energía, y no podríamos decir escasez de petróleo, porque yo no creo que haya escasez de petróleo, pero sí que es verdad que si tú tienes 1000 litros de agua para ti, tú dices, hostia, con 1000 litros de agua yo a lo mejor aguanto una semana. Pero si es para todo el edificio, pues ya no aguantas una semana. Y si es para toda una comunidad de propietarios de una comunidad grande, tampoco. O sea, quiere decir,
yo pienso personalmente que lo que está ocurriendo es que tenemos un problema de carestía de energía porque somos demasiados, ¿vale? Hemos crecido exponencialmente desde el año 1930-1950 gracias al uso de petróleo como energía, como fuente de energía abundante y barata, y creo que lo que está pasando ahora, pues hostia, no nos lleva a otro destino que al decrecimiento, porque la energía abundante y barata está en toda la cadena de valor y sin energía abundante no podemos tener los niveles de vida que tenemos hoy en día. Yo creo que con eso estarás de acuerdo. Cada vez que, a medida que tenemos más dispositivos, nuestra vida es más cómoda, ponemos una lavadora para lavar la ropa, ya no hace falta que la gente va al río a lavar. O sea, es decir, la energía es necesaria y es el cuello de botella del siglo XXI. Entonces, pienso que con el aumento desorbitado de la población, no nos queda otra para racionar que ir al decrecimiento. Y creo que el decrecimiento que se está haciendo un decrecimiento planificado. Es decir, yo desde hace ya más de un año, desde que empezó toda esta movida de 2019 en adelante, yo a los 3-4 meses ya empecé yo a utilizar el término demolición controlada. Y esta demolición controlada incluso yo se la he escuchado ya de utilizarla a otros youtubers, ¿no? Entonces, opino que a nivel político esta demolición controlada se está consiguiendo a raíz de colocar a diferentes personajes políticos de un entorno que se escudan detrás de unas siglas y están haciendo todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, desde el punto de la planificación, lo que yo te quería preguntar a ti era ¿cómo ves lo que está pasando? ¿Qué está pasando políticamente? Y si vamos a la planificación, en las experiencias pasadas la planificación ha sido mala o negativa o con malos resultados. Entonces, ¿a dónde crees tú que vamos? ¿Cómo podríamos encarar un futuro con decrecimiento de la energía que es lo que estamos viviendo realmente? Bueno, yo creo que en tu argumento planteas varias cuestiones que requerirían pues, realmente horas para contestar. Como no tenemos ese tiempo, pues voy a intentar ser lo más conciso posible. Creo que estaremos todos de acuerdo en que la producción, consumo y gestión de energía tiene que ver con la capacidad de gestión y apropiación y explotación de determinadas materias, porque no hay energía que se produzca sin una materia. Materia y energía se conjugan, cualquiera que haya estudiado un poco de física lo sabe, y necesariamente pues la producción de energía requiere, desde una perspectiva, digamos, geopolítica, que es la perspectiva que voy a adoptar yo, pues requiere que los estados compitan por la explotación, gestión de recursos energéticos, sí, que normalmente están sobre un territorio determinado, sea este territorio emergido o sea submarino, que también. E incluso ya se está pensando en la explotación de recursos fuera de la Tierra, en eso que se llama ahora exopolítica. Pero bueno, para no irme demasiado lejos, pues vamos a tratar de hablar de los recursos que tenemos en el planeta. A ver, el problema de la teoría del decrecimiento o de la ideología del decrecimiento es que normalmente es impulsada por sectores académicos de países que están muy desarrollados y que pretenden que otros no se desarrollen. Es decir, es una idea que evita competidores. Esto tiene que ver mucho a mi juicio, con la Agenda 2030 y con el ecologismo. Es decir, o incluso se puede ver en la propia Unión Europea con España. Nosotros estamos derribando nuestras centrales nucleares, estamos cerrando nuestra explotación de minas mientras importamos carbón de peor calidad de Marruecos o de Brasil, y esto condena a familias que llevan décadas dedicándose a la minería en Asturias, en León, en Portugal también se ve, en el norte, y que no tienen, digamos, un ámbito laboral donde su tradición laboral familiar sea sustituida por otra. Ese es el problema. Y claro, nuestro gobierno apuesta por las energías renovables, pero sin apoyarse en una industria potente que pueda
permitirá a España ser energéticamente soberana. Porque aquí la cuestión de la energía y de la explotación de recursos tiene que ver, a mi juicio, con la soberanía de los estados. Y los estados que conservan digamos, un desarrollo industrial y tecnocientífico que viene siendo impulsado desde hace a lo mejor 2 siglos, vamos a poner una cosa así, sea Estados Unidos, sea Alemania, sea incluso el Reino Unido, pues tienen una ventaja comparativa con respecto de otros, particularmente los que se han descolonizado recientemente en el siglo pasado, en el siglo XX, pero también algunos del XIX, a los cuales lo que se trata es de impedir que se desarrolle. Con lo cual, la teoría del decrecimiento, la ideología del decrecimiento, lo que busca es, digamos, subordinar a unos estados contra otros. Y ahí está la trampa del asunto. ¿Qué ocurre? Que ha habido un estado que ha experimentado un espectacular crecimiento y desarrollo económico en los últimos 40 años, 50 si se quiere, que es la República Popular China, que actualmente tiene 1.400 millones de habitantes y que la gestión de sus recursos los hace en vistas a su propio desarrollo, no ya solo como Estado-nación, sino incluso como civilización, porque los chinos se consideran a sí mismos como una civilización y al mismo tiempo se consideran que han estado pues prácticamente en el siglo de la humillación, que va de las primeras guerras del opio a la proclamación de la República Popular por Mao Zedong en 1949, pues subordinados a potencias que ellos entienden por coloniales. Hay algunas efectivamente coloniales, como el Imperio Británico, el Segundo Imperio Francés, o incluso el Imperio Ruso. Y eso también un poco podría explicar los choques que tuvo en un primer inicio la República Popular China con la propia Unión Soviética, conflicto chino-soviético, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la República Popular China, si es verdad que apuesta por las energías renovables, si es verdad que apuesta por los coches eléctricos, etcétera, si es verdad que está teniendo una, digamos, política ecológica o ecología económica tendente a reforestar buena parte de su territorio y, por ejemplo, a impedir que el desierto del Gobi, que nace en la Mongolia exterior, vaya creciendo hacia el sur, con el problema que eso puede suponer para la cantidad de territorio que tienen en el centro de China dedicado al cultivo. Y hay que decir que la mayor revolución económica de la historia y productiva no fue la revolución industrial, fue la revolución del Neolítico, sobre cuya base todas las sociedades posteriores se han desarrollado. Porque es la revolución de la agricultura, la ganadería, la pesca y el asentamiento de poblaciones en territorios determinados. Entonces, China está convirtiendo zonas desérticas en zonas forestales y en zonas de cultivo para poder alimentar y ser soberanos con respecto a 1.400 millones de habitantes que tienen que igualar o superar en desarrollo de fuerzas productivas a las potencias capitalistas que he mencionado antes. Y esto tiene que ver con la cuestión que has planteado de la planificación económica. La planificación económica no es una característica meramente socialista. Ha existido siempre. Siempre ha habido planificación económica. Unas veces más descentralizada, porque los estados que la impulsaban no tenían, pues digamos, el control administrativo y burocrático que tienen los estados modernos, pero se hacía. Un ejemplo claro es los sistemas hidráulicos de cultivo del Antiguo Egipto o incluso las propias pirámides, que requerían una planificación económica muy compleja para construirse en unos 20 años. Los estados capitalistas del siglo XIX son, digamos, los campeones de la planificación económica. Y las propias grandes empresas transnacionales planifican su economía al corto, a medio, a largo plazo y siempre con vistas a acrecentar su poder y a digamos, acrecentar su capital y entrar en las grandes cadenas globales de valor para ser importantes empresas. La cuestión es que cuando el decrecimiento, que también es una forma de planificación económica, pero supuestamente a la inversa, choca con la necesidad que tienen algunos estados de salir de la pobreza o de desarrollarse frente a otros, y choca porque hay estados que impulsan ese decrecimiento, como impulsaban la ideología del libre mercado en el siglo XIX, para evitar que les copiaran las formas que ellos habían tenido de desarrollarse industrialmente, donde se combinaba el libre comercio hacia el exterior y el proteccionismo industrialista en el interior. Eso es lo que hizo Inglaterra, eso es lo que hizo Alemania cuando se unificó, etcétera. Pues vemos que aquí el problema no es meramente energético, sino que la cuestión de la energía y la cuestión de los recursos, la cuestión de lo material tiene que ver con la dialéctica de estados, tiene que ver con la geopolítica. Y por tanto, eso también influye con la cuestión de la demografía, que también tiene que ver con la geopolítica. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo, la mano de obra, sea autóctona o inmigrante,
también es un recurso energético y es un recurso económico. Es capital humano, como quien diría. Desde Malthus, desde el economista Malthus, se viene defendiendo que hay un exceso de población mundial y que de esa población mundial debe ser reducida. Bueno, los estados más o menos planifican qué demografía es necesaria para sostener su sistema económico, su sistema de pensiones o incluso pues las prestaciones públicas que tienen, sanidad, educación, etcétera. Pero en un mundo en el que estamos cada vez más encaminados a ser, pues, dentro de poco, 8.000 millones de habitantes en todo el planeta, y teniendo en cuenta que buena parte de la población del planeta, esos 8.000 millones, está muy localizada en determinados lugares geográficos. En China, por ejemplo, están básicamente todos en la China oriental, alrededor de la costa. España, por ejemplo, es un país de 46 millones de habitantes, cuya mitad de la población vive en apenas 8 o 9 provincias, estando el resto del país bastante deshabitado, sobre todo la pérdida de población en las zonas rurales. Teniendo en cuenta también que eso se reproduce en otros lugares del planeta y que hoy prácticamente las únicas regiones del globo que tienen un crecimiento demográfico considerable son el África subsahariana, la India y el sudeste asiático, o Oriente Medio, también depende de qué países porque no todo es igual, y Estados Unidos, pues vemos que ese problema demográfico pues no está tan decantado hacia la sobrepoblación como se cree. La cuestión es que se relaciona un supuesto exceso de población con la sobreproducción y exceso de recursos, de materias primas, de mercancías, de bienes y servicios, lo que genera basura. Pero es que, claro, es que el capitalismo, como modo de producción histórico, se caracteriza precisamente por eso, por la sobreproducción de cosas. Hay más oferta que demanda siempre. Y, de hecho, las crisis económicas en el capitalismo son por sobreproducción y no por escasez como ocurría en el pasado. En la Edad Media o la Antigüedad, una crisis económica se tenía que ver con la escasez de recursos para la población, lo que provocaba normalmente hambrunas, revueltas, guerras civiles o incluso invasiones. Gestionar una escasez es muy complicada, pero cuando hay abundancia o sobreproducción de plétora de mercancías, pues esa plétora de mercancías o acaba en basureros o acaba en almacenes hasta que suelen ser más o menos vendidos para reducir el stock. Esto no significa que no haya ganancia en la esfera de la producción, porque sí la hay, pero esa esfera de la producción, esa ganancia, no se realiza a escala, digamos, mercantil hasta que no circula y se consume la mercancía. Porque, claro, el empresario cuando invierte un dinero espera recuperarlo, incluso sobrepasar el dinero de la inversión inicial para poder hacer recurrente su empresa. Si no lo consigue porque la sobreproducción que ha hecho no se realiza, no se vende, pues tiene que cubrir gastos con lo que ha ganado la producción y a lo mejor se queda en cero o en menos 1 o en menos 2. Y todo esto tiene que ver con la gestión de recursos, porque la producción de mercancías requiere recursos. Y la producción de mercancías, de bienes y servicios, al convertir el mundo entero en un gran almacén, requiere gasto energético, tanto de la naturaleza como gasto humano. Entonces, la cuestión es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? Pues claro, yo lo que te diría es que es harto complicado y que yo no tengo la solución, evidentemente, yo no soy quien para dar soluciones, pero tratar de aportar una solución unívoca a un problema o a unos problemas que, dependiendo del estado que sea, se tratan de manera diferente y son diferentes. No es lo mismo la gestión de los recursos en China que en España, que en la República Democrática del Congo, que en Brasil o que en Rusia. Pues, y esto tiene que ver con lo que has dicho del petróleo, porque, claro, se habla de la escasez del petróleo, pero ahí está Estados Unidos extrayendo petróleo a través del fracking como locos. Y luego se dice que Venezuela, está entre Venezuela y Arabia Saudita, tienen, según las fuentes que digas, pues unos tienen más reservas petrolíferas que otros, pero se tiene la idea desde hace años que en Siberia, en Rusia, y sobre todo en el territorio que está en permafrost, hay recursos energéticos petrolíferos de una abundancia mucho mayor que la que puede haber en Venezuela o en Arabia Saudita o en Irán o en los países del Golfo Pérsico. Entonces, pues ya te digo, es que cada país, cada estado va a ver la cuestión de los recursos de la manera que supuestamente le deba de convenir, siempre y cuando tenga un gobierno que sea consciente, un poder
que sea una clase dirigente que sea consciente de qué hacer con eso. Entonces hay países que consideran la cuestión del decrecimiento como algo importante, pero hay otros que consideran que no, que tienen que seguir creciendo o, si se quiere, tienen que ajustar su crecimiento económico a un ciclo económico de crecimiento débil, que es el que nos toca, que haya estudiado un poco de economía y entienda lo que son pues, los ciclos de onda larga económicos de Mandel, de Kondratiev, etcétera, pues verá que desde el 2007-2008, desde la crisis desde la gran recesión de esos años, que todavía los efectos los seguimos viviendo, pues nos encontramos en una etapa de crecimiento débil que seguramente se proyecte o transcurra hasta mediados de este siglo XXI, 2050, 2049, 50, 51, por ahí. Entonces, la solución, yo creo que no hay solución. Yo creo que esto es una cuestión de dialéctica entre potencias, de lucha entre estados, por ver cuál tiene mayor capacidad de aprovechar sus recursos o incluso de intervenir y de influir en la explotación de recursos de otros, bien para aprovecharlos para sí, mediante el comercio, mediante algún tipo de acuerdo diplomático, federativo o de tratado de estos de tratados de libre comercio bilaterales, etcétera, que pueda haber, o bien para tratar de evitar pues que un Estado pueda convertirse de alguna medida en un posible competidor a escala geoeconómica y geopolítica. Entonces yo, de lo que te estoy escuchando, yo interpreto que en realidad lo que tú estás viendo en todo lo que está pasando es una lucha geopolítica entre diferentes estados. Entiendo que, vamos a ver, es que ahora mismo tengo un brainstorming, tengo un montón de ideas que se me vienen a la cabeza. Entonces, por ejemplo, hace bien poco, hace unas cuantas semanas, Biden ha estado en Arabia Saudí porque quería que aumentase la producción de petróleo. Evidentemente, le han dicho que no. Le han dicho que no lo suben. Claro, yo entiendo que, según lo que tú me estás diciendo, no es que no quieran, no es que no puedan, sino que no quieren, porque lo que quieren es que el precio suba para vender a un mejor postor. Claro, también eso te puede dar una idea de que son conscientes de que se les está agotando y quieren vender muy bien lo que les queda. Es decir, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, también Arabia Saudí ha presentado su candidatura para empezar a pertenecer, a formar parte de los BRICS. Los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China, que son los que tienen mano de obra, que tú has explicado, energía laboral, ¿no? ¿Cuál ha sido el término que tú has utilizado? Y Brasil, Rusia es una potencia energética, Brasil en materias primas. Hostia, es que se están agrupando todos esos países que tienen fuerza laboral y que tienen energía, y en el otro lado nos estamos quedando ¿quiénes? Los que no la tenemos. Entonces, a los que no la tenemos, que es lo que somos los afectados principalmente por toda... Claro, tú has dicho la crisis de 2007. Claro, es que lo de la crisis de 2007, al fin de cuentas, es... hay una gráfica que yo tengo ahí guardada que es la disponibilidad de energía per cápita, ¿vale? Y entonces pasamos de los 80, donde había muchísima energía per cápita, como la cantidad de energía disponible por persona va disminuyendo hasta el punto en el que se hace negativa, ¿no? Entonces, claro, no toca otra que racionar. Y tú dices, ¿cómo racionas tú en una sociedad literal, supuestamente libre, ¿no? Donde hay libertad de expresión y todo. Entonces, realmente lo que se está haciendo es planificar para racionar, ¿o no lo ves tú así? ¿O no se está planificando esta demolición controlada que estamos viviendo? Porque la estamos viviendo y todo el mundo la está viendo, ¿no? En primer lugar, yo creo que, por ejemplo, la cuestión de Arabia Saudí tiene que ser una mezcla entre quizás las reservas, pues ellos sabrán mejor que nadie de cuántas disponen, pero al mismo tiempo pues están a disgusto con ciertas cuestiones geopolíticas que Estados Unidos está haciendo en la zona, que incluso exceden la cuestión de los recursos energéticos y los recursos naturales. Arabia Saudita quiere entrar en los BRICS por cuestiones también geopolíticas. Irán ha pedido también que entre en los BRICS. Sí, Irán, Argentina también. Argentina, y
Irán es, digamos, en el mundo islámico hay una suerte de guerra fría, no declarada, entre Arabia Saudita e Irán. Irán es la gran potencia chiita, la segunda rama del Islam, tiene bastante más población que Arabia Saudita, pero Arabia Saudita es un poco más grande que Irán, tiene menos población, pero tiene mayor riqueza. Y Arabia Saudita ha sido un estado mimado desde los inicios de su independencia por el mundo anglosajón, primero por el Imperio Británico, después por Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunas decisiones económicas que ha tenido Estados Unidos con respecto a Arabia Saudita pues no han gustado a la dinastía saudí, a la clase dirigente saudí. Los chinos han empezado a tener unas inversiones y una importancia capital comercial con Arabia Saudí y en toda la zona del Golfo Pérsico. Y uno, para contrarrestar la influencia de Irán en los BRICS, y dos, para aprovechar el potencial de la franja de la ruta, de la nueva ruta de la seda que quieren hacer los chinos, pues Arabia Saudita pues está planteándose evidentemente entrar en los BRICS porque le puede convenir bastante. Ya incluso estaban pensando el comprar gas ruso en rublos, condición que expresamente Putin había puesto para aquellos estados que quisieran seguir comerciando con Rusia su gas natural a pesar de las sanciones impuestas por la invasión de Rusia a Ucrania. Y yo creo que tú has dado con la clave del asunto. Y es que en este siglo XXI se están aliando en una gran alianza de momento comercial los estados que más capacidad tienen de explotar materias primas y que tienen una demografía considerable, porque también está Sudáfrica ahí, y que frente a ellos está una cosa llamada Occidente, que en el fondo es Estados Unidos, mundo anglosajón y subalternos, que tienen un alto nivel de vida, tienen un Producto Interior Bruto nominal considerable, pero que han perdido fuerza industrial, demográficamente, salvo Estados Unidos, están yendo a la baja y todavía, pues, a través de la OTAN, pues pueden tener y a través de la Unión Europea pueden tener algún tipo de presencia geopolítica y diplomática internacional, pero con matices. Lo que pasa es eso, que hay un relevo geopolítico en el eje de poder mundial y ese eje está pivotando sobre Asia y no sobre Europa ni sobre América del Norte. Ante eso, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Pues tratar de influir incluso ideológicamente en ciertos países para que no se acerquen a ese eje de los BRICS, que posiblemente sean el futuro de este siglo, por lo menos a corto o medio plazo, y que bueno, que de la misma manera en que les vendieron la idea del libre mercado, pues les venden ahora la cuestión del decrecimiento. Es un problema muy gordo, con esto acabo la respuesta, porque cuando tienes pocas materias primas a explotar y tu fuerza de trabajo, que también es energía a explotar, porque es la única materia energética capaz de producir valor económico por sí sola, es decir, manipulando la naturaleza, pues cuando tus fuerzas van cediendo ante el impulso de otras que están en otro lugar del mundo y que abarcan más territorio, más recursos y más población que tú, pues ¿a ti qué te queda? Pues... Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando has dicho, hoy, perdón, que tengo una obra. No te preocupes. Nada, tranquilo, no pasa nada. Discúlpame, vamos a ver, lo que yo te quería decir era que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho de que, joder, macho. Tú habla, no te preocupes. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho de que los países occidentales están intentando evitar intentar separar esa posible relación entre China, Eurasia, esa posible relación entre Eurasia, la nueva ruta de la seda, y por eso pienso que quizás los Estados Unidos son totalmente los organizadores de la guerra de Ucrania buscando esa separación. Hombre, a ver, es que pensemos en las sanciones otra vez.
y el efecto rebote, incluso geopolítico, que está suponiendo. Irán ha pedido formalmente entrar a formar parte de los BRICS. La India, que es el segundo país más poblado de la Tierra y que lo mismo está en los BRICS, que le podría estar interesado estar en el TISA, en el gran Tratado de Libre Comercio Indo-Atlántico que Estados Unidos quiere preparar como alternativa a los BRICS y que supuestamente sería el mayor Tratado de Libre Comercio de la historia, pues ha acordado con Irán y con Rusia hacer un gasoducto que recorra los 3 países y que suponga no tener que pasar por otros y evitar sanciones. Lo que ha hecho la administración demócrata en Estados Unidos, y el Partido Demócrata representa a la facción financiera de la gran burguesía estadounidense, es justo lo contrario de lo que trataba de hacer Donald Trump. Donald Trump representaría, digamos, a la facción todavía industrialista de la burguesía estadounidense, que es consciente que Estados Unidos ha perdido músculo industrial en el momento en que las fábricas que estaban en el medio oeste americano, estadounidense, se fueron al sudeste asiático y a China porque la fuerza de trabajo era más barata allí. Trump decía, bueno, vamos a ganarnos a Rusia para que se aleje de China. Y lo que está haciendo Biden es acercar cada vez más a Rusia con China. Pero está separando a Europa de Rusia, y Europa y Rusia se necesitan. Sí, sobre todo Alemania y Rusia. Sí, eso es cierto. Que también le beneficia a Estados Unidos porque así la Unión Europea le compra recursos a ellos, como el gas, etcétera, más caro, porque Estados Unidos necesita revitalizar su economía y competir con China. Pequeño paréntesis que abro. Incluso yo sostengo desde hace tiempo que las políticas abortivas tienen que ver con geopolítica y no tienen que ver con derechos de las mujeres a abortar o con derechos del niño a nacer. Y que da igual los argumentos que se hagan a favor o en contra del aborto, porque al final son los estados, según las circunstancias, los que deciden. ¿Por qué digo esto? Porque la fuerza de trabajo humana también produce energía, y es energía. Cuando Stalin prohibió el aborto en la Unión Soviética, después de que Lenin lo legalizara, no lo hizo por amor a los fetos ni a los niños, lo hizo porque la Unión Soviética necesitaba soldados y trabajadores para impulsar la industria y resistir y vencer una posible invasión militar que iban a tener, que pensaba que iban a tener y que tuvieron. ¿Por qué algunos estados estadounidenses, a mi juicio, están prohibiendo el aborto? Porque Estados Unidos tiene 300 y pico millones de habitantes y China 1.400. Y tienen que competir con 1.400 millones de personas. Necesitan gente. Y esa gente o es vía inmigración o es vía nacimientos o las dos cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el aborto es cuestión geopolítica. Y, cierro paréntesis, los recursos humanos son también energéticos. La cuestión es que a Estados Unidos le conviene que la Unión Europea no se lleve bien con Rusia para que no puedan lograr acuerdos amistosos con respecto al tema del gas natural. Pero claro, eso también tiene que ver con la sumisión geopolítica de Alemania, que es el lugarteniente de Estados Unidos en la Unión Europea, a la hora de gestionar esa propia Unión Europea. Alemania tiene el mayor número de bases militares estadounidenses de todo el continente europeo. Y la más importante de todas, Rammstein, que a algunos les sonarán por el grupo musical. Y Rusia dice, vale, pues nosotros bloqueamos los Nord Stream y vosotros os apañáis. Pero claro, ya ha dicho Alemania, ya ha dicho Hungría y otros, incluso Polonia, que Polonia también tiene sus ejes pues se me va la perola, quiero Kaliningrado, quiero parte de Ucrania para mí, pero ya le están comprando la energía en rublos a Rusia. Y el rublo se ha revalorizado. Cuidado, que esto significa que la economía rusa no se pueda resentir por las sanciones. Claro que se puede resentir. Pero la cuestión es que Rusia está más preparada internamente para resistir presiones económicas y carestía de la vida que países como España o Alemania. O como Francia o como Italia, que no están preparados. O como Holanda, lo que está pasando ahora con los granjeros, ¿no? A Estados Unidos le conviene que la Unión Europea, o mejor dicho, que Alemania no pueda consolidar un proyecto imperial propio. Ese proyecto imperial propio es la Unión Europea. Y no le conviene que ese proyecto imperial pueda estar amistosamente relacionado con Moscú y con Pekín.
porque Alemania tiene muchas empresas en China y tiene muchas inversiones industriales en China, y los chinos y los alemanes se llevan bastante bien. Entre otras cosas porque, bueno, históricamente tampoco se han afectado mucho, más indirectamente que por Japón. Entonces, yo creo que siempre este tipo de cuestiones hay que enfocarlas de esta manera geopolítica, teniendo en cuenta siempre que pueden ser cuestiones que no tengan una solución efectiva de consenso global internacional. Porque ¿qué autoridad global universal puede imponerse para una supuestamente más racional gestión de los recursos energéticos del planeta? No se acepta ya ninguna voz. No, ni se acepta ni se va a aceptar. Porque los intereses de unos estados, Rusia, China y Estados Unidos, que para mí son los principales, teniendo en cuenta que todavía hoy Rusia y China están lejos, a pesar de todo, están lejos de tener el poder industrial y tecnocientífico de Estados Unidos, pues van a chocar necesariamente. Y además son estados que tienen asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, derecho de veto y armamento nuclear muy desarrollado. Pues con esas estamos. Así es como hay que entender el mundo, como una cuestión de relaciones de poder y de siempre un ten con ten inestable, donde a veces hay equilibrios y desequilibrios, donde cada uno mira por lo suyo. Y que mientras mira por lo suyo, al resto del mundo le vende pues ideas, pues eso, de vamos a llevarnos bien y todo muy bonito. Unos venden de crecimiento, los chinos venden armonía universal y tal, y los rusos venden multipolaridad. Bueno, la multipolaridad es simplemente un periodo de transición hacia su posible unipolaridad. Aquí todo el mundo quiere quedarse con la tarta, con el trozo más gordo de la tarta. Eso no te... Y ahora una cosa que yo te quiero preguntar que me interesa muchísimo. Yo siempre he pensado que España, no sé, me da igual el color político que esté aquí, pero siempre se hacen las cosas del revés. Siempre he pensado que España mira demasiado hacia los Pirineos y a lo que hay detrás y mira muy poco hacia el Atlántico. Siempre he pensado eso, no sé, Santiago, yo he estado en Sudamérica y no sé, somos países hermanos, tenemos culturas parecidas, por no decir iguales, entonces pienso que España debería mirar más allí, ser un embajador de todos los países sudamericanos aquí en Europa, no sé, ser algo de eso, pero en cambio España siempre mira hacia los Pirineos, siempre mira a Europa, siempre acepta lo que dice Europa, no lo sé, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Que está haciendo España bien o está haciendo España mal? Es complicado de responder también, muy complicado, porque yo creo que se está haciendo mal en las dos partes, al otro lado del Atlántico y aquí. Y de la misma manera en que el europeísmo es una ideología de subordinación de España, primero en un momento dado histórico a Francia, sobre todo al cambiar de dinastía de los Austrias a los Borbones, luego a Inglaterra y luego a Alemania, el latinoamericanismo no deja de ser una negación de la influencia de España en Iberoamérica o en Hispanoamérica y un vano intento de negación de lo que es Estados Unidos, aunque con matices, porque yo veo que la última oleada progresista que está desarrollándose en Iberoamérica y particularmente pues ahora la proclamación de la presidencia de Gustavo Petro en Colombia, es que a ellos les gustaría pues ser una suerte de Estados Unidos gobernado eternamente por progresistas demócratas. Yo creo que es el modelo que ellos tienen, ¿no? Pero claro, tanto el latinoamericanismo como el europeísmo cercenan la posibilidad de una visión, digamos, más hispánica o iberófona que a escala global que se pueda tener. Y luego, esto es problemático porque tanto en España como en los países del otro lado del Atlántico que hablan nuestro idioma, incluido Brasil, aunque hable portugués, pues todos en el fondo están pendientes de lo que Estados Unidos diga. Todos, absolutamente todos. Y claro, no deja de ser una subordinación. Todo. La noticia de ayer. El rey Felipe VI no se levanta ante la espada de Bolívar. Bueno, tampoco se levantó Alberto Fernández, el presidente argentino, pero nadie lo ha mencionado. Hay cuestiones históricas ahí a tratar y lecturas internas de lo que pasa en España para poder entender el gesto de Felipe VI. Pero claro, si vamos a estudiar la figura histórica de Simón Bolívar, pues vemos que fue un señor
que solo al final de su vida, exiliado, o sea, en una casa en Colombia que además era propiedad de un español que vivía allí, se dio cuenta, pues lo que dijo él, hemos arado en el mar, hemos perdido todo menos la independencia. Bolívar trató de construir una suerte de Estados Unidos hispanoamericanos con ayuda del Imperio Británico, y solo muy tardíamente en su vida se dio cuenta de que trabajó gratis para el Imperio Británico en su afán de balcanizar al Imperio Español. Y la tan mentada patria grande latinoamericana no deja de ser un espejo deformado de ese mundo hispánico que el propio Bolívar, San Martín y otros rompieron, unos más a sabiendas y otros pues siendo tontos útiles de otros poderes y con mucha violencia también. Porque además fueron guerras civiles. Las independencias no fueron una guerra de liberación contra España. Fueron guerras civiles entre hermanos que unos eran realistas y otros eran pues independentistas republicanos, etc. Y San Martín acabó sus días en Francia pues también acongojado de lo que se había logrado. Y para poder entender el subdesarrollo y subordinación de estas naciones hay que entender los procesos de independencia y no lo anterior. Entonces, ¿España debería mirar más al otro lado del Atlántico? Pues sí, debería. Pero el otro lado del Atlántico deberían mirar no solo más a España, sino más a su pasado y digamos, verlo de una manera más crítica. Porque al final, bueno, no sé si tú ves Los Simpson, supongo que sí, pero Simón Bolívar se ha convertido en una suerte de Llevería Springfield del mundo hispánico. El fundador de Springfield, la ciudad de Los Simpson. Y claro, pues fue un hombre con muchas debilidades y errores teóricos, políticos y de todo. ¿Que tuvo éxitos militares? Nadie lo niega. Pero claro, ¿a costa de qué? Urge revisar un montón de cosas, tanto acá como allá. Un montón. No se te escucha, tienes el micrófono apagado. Perdón, es que lo tengo apagado porque están con el taladro, con el pica pica. Vale, oye, pues entonces yo estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, lo estoy entendiendo perfectamente. Entonces, la pregunta que yo... es que yo tengo una pregunta claramente. ¿Qué carajo está haciendo España? Es que no entiendo lo que está haciendo España. Bueno, si te digo lo que está haciendo la Unión Europea, pues es que ni puta idea. Vamos, yo no entiendo lo que está haciendo la Unión Europea y muchísimo menos lo que está haciendo España. ¿Cómo podemos explicar que en España, como tú acabas de decir, con Sudamérica, si están unos, están otros, o allí o aquí, al final siempre hay marejadas? Y ahora nos peleamos con los argelinos, perdemos el gas en favor de Alemania, claro, porque somos una potencia subyugada a Alemania. ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí? ¿Por dónde van los tiros? Aquí básicamente hay que se necesita una insubordinación fundante de un movimiento político que defienda la soberanía política y la independencia económica de España. Y esta defensa de la soberanía política y la independencia económica de España requiere, a mi juicio, revisar tres cuestiones. Y esto ya me excede un poco de la temática de tu canal, pero bueno. Una es la propia pertenencia de España a la Unión Europea. La otra es qué coste y qué beneficio, hay que hacer un albarán, ha tenido que España adopte la moneda euro para su economía, sobre todo a nivel de consumo, teniendo en cuenta que el euro se construyó sobre la base del marco alemán y los precios que España empezó a desarrollar para sus productos eran los precios del marco alemán a finales de la década de los 90. Y tercero, y esto es importante también, España tiene que revisar a nivel legal qué función cumplen los partidos separatistas y que defienden el derecho de autodeterminación en el seno del sistema político español. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un partido político defiende que solo una parte de los españoles puede y debe decidir por el todo sobre la unidad nacional de España, se está dando un privilegio a esos españoles que están censados en Galicia, en Cataluña y el País Vasco
y se está tratando como ciudadano de segunda a los que no están cesados ni en Cataluña, ni en Galicia, ni en el País Vasco. E incluso aquí hay que añadir a las personas que en Cataluña, País Vasco y Galicia no están por la separación ni por la autodeterminación. Y porque además hay una identificación malsana, absurda, ridícula y estúpida de España con Castilla, que es estúpida completamente porque la idea de España desborda por completo la idea de Castilla. Entre otras cosas porque a partir del siglo XVI España era una civilización entera. Es decir, España era toda la monarquía católica universal que abarcaba 5 continentes. Y lo que hoy, como dice mi amiga María Elvira Rocabarea, ha pasado es que España es, el nombre España se lo ha quedado un pedacito de aquel imperio que se balcanizó. Ese pedacito da la casualidad de que es el núcleo o cuna de aquella civilización, pero es un nombre que nos está grande. Y el peso de ese nombre pesa demasiado sobre los hombros de unos españolitos que, pues bueno, que su mayor preocupación actual es tener dinerito para tomarse una cerveza en una terraza, con perdón. Y ante eso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que empezar ideológicamente, teóricamente, políticamente a romper con eso. El tema es que solo cuando el españolito de a pie vea que tiene dificultades o que no puede tomarse una cerveza en una terracita, pues a lo mejor es cuando espabila. Oye, el otro día estuvo aquí Pablo Ortiz hablándonos del libro del Cuarto Giro y nos contaba que los millennials, según el libro, eran los que tenían que haber sido los héroes y tenían que haber encabezado esa revolución de la que tú hablas, pero que nos han fallado, pero que lamentablemente nos han fallado. Y lo han conseguido, y yo creo que eso se ha conseguido que falle precisamente con adoctrinamiento de lo que te estoy hablando desde un principio, es decir, el intento del aterrizaje suave, de la demolición controlada, intentar evitar que esa masa crítica aflore, que esa masa crítica se organice y que se forme un follón. Que yo también pienso que sería lo justo, lo que España necesita, ¿no? Que se forme un follón, pero yo lamentablemente lo veo cada vez más difícil. Está todo demasiado bien tutelado. Sí, decía Franco, todo está atado y bien atado, ¿no? Sí. Claro, tampoco es una cuestión de generación. O sea, quiero decir, por el mero hecho de que la gente de una determinada edad sea de esa determinada edad, no implica que esa generación tenga que ser revolucionaria ni nada por el estilo. De hecho, ha pasado todo lo contrario. La juventud española, me refiero a la gente menor, bueno, juventud, menor de 40 años, es bastante conservadora. Y no conservadora porque voten a partidos conservadores, sino porque están totalmente de acuerdo con pertenecer al bloque geopolítico, geoeconómico y geocultural al que están subordinados, que es el anglosajón, que es el capitalista anglo-germánico protestante, por decirlo de alguna manera. Y quieren eso, quieren más una suerte de desarrollo de su propia identidad personal, siendo eso lo que sea, en base a una idea mítica de progreso, según la cual todo lo que vaya hacia el futuro es a mejor siempre. No necesariamente tiene que ser así. Y los que os preocupáis por el tema de los recursos energéticos, pues lo sabéis perfectamente. Y en eso estamos. Teniendo en cuenta que hay gente de bastante joven, de esa franja de edad y menores, que saben perfectamente que no van a tener una casa en propiedad la mayoría de ellos, saben perfectamente que no van a tener la pensión máxima cuando se jubilen, que incluso tendrán que seguir trabajando en negro después de la edad de jubilación, aunque ésta se atrase. Bueno, pero eso pasa en Alemania, ¿eh? Eso pasa en Alemania y no hace falta hacerlo en negro. Y estamos hablando de Alemania, ¿eh? Y desde hace años, es cierto. O sea, hay gente con pensiones en Alemania muy bajas, lo que se llamaría en España no contributivas, que tienen un trabajo o dos para poder mantenerse. Pero dicen, bueno, pues tengo libertad, tengo democracia, gobiernan los míos y bueno, mientras eso ocurra, pues todo bien, todo bien. Y oye, Rusia mala, China mala, todo mal. Y ya está. Efectivamente, pero es que, por ejemplo, yo cuando escuchaba a Pablo Iglesias que decía los jóvenes son la generación más preparada de la historia, nuestra generación de jóvenes la más preparada de la historia, y yo que he sido profesor, y joder, y yo he visto cómo allí se le pasaba la mano a la mayoría porque yo creo que son la generación de las caritas sonrientes, había que darle la pegatina con la carita sonriente, si no se ponía a llorar y venía el padre,
pues, hostia, joder, estaban claramente manipulándolos y metiéndoselos en el bolsillo para atraer su voto, ¿no? Y fue todo una manipulación. Y yo opino que quizás debería de haber salido del 15M, debería de haber salido algo de lo que tú hablabas. Lo que pasa que, efectivamente, pues creo que ahí se ahogó todo, ¿no? Se ahogó todo por los populismos y El se ahogó, 15M, evidentemente. yo estuve allí y fue una basura desde el inicio. El 15M. El 15M no es más que una suerte de mayo del 68 de cartón piedra versión española. Y el mayo del 68, ¿para qué sirvió? Para colocar a 4 pijos en puestos de responsabilidad o en empresas o en el Parlamento Europeo, como Daniel Cohn-Bendit, y para que al final, por ejemplo, el Partido Comunista Francés perdiera su hegemonía en los barrios obreros y fuera sustituido por el Frente Nacional poco a poco. Para eso ha servido el mayo del 68. Para absolutamente nada. De hecho, el mayo del 68 fue el canto del cisne de la época del gaullismo de Charles de Gaulle, y con Pompidou, luego Giscard d'Estaing y Mitterrand, pues que llegara la alternancia liberal socialdemócrata que ha dominado a Francia los últimos 50 años. En el caso de España, pues el 15M no eran más que universitarios que querían abrir un proceso deliberativo para cambiar las cosas, pero sin ningún tipo de esfuerzo. Algo parecido, pero con mayor éxito, a lo que está ocurriendo ahora en Chile. ¿Y qué va a pasar en Chile? Pues que la reforma constitucional que se quiere promover, que supuestamente es buena porque es una constitución contra la pinochetista anterior, pues les va a llevar a asumir toda la agenda ideológica de las universidades estadounidenses y a un proceso de descentralización y de posible, no digo que ocurra, pero posible, desfederalización del país y balcanización, porque se va a dar una importancia enorme a las poblaciones indígenas con respecto al resto de chilenos. O sea, el 15M ha sido lo peor de lo peor. Lo que hay que hacer es, condenar al 15M al basurero de la historia. Si alguien quería ver esperanzas ahí, que se olvide. Que se olvide, porque solo ha servido para que gente se coloque. Igual que Podemos. Podemos solo ha servido para que la gente se coloque. En los dos sentidos de la palabra, ¿eh? No me hagas definir. Vale. La gente se... Hostia, pues sí que es verdad, tío, porque Podemos realmente se ha convertido en una agencia de colocación, pero de sustitución. A mí mucha gente me decía, no, yo estaba en Podemos, no sé qué, pero allí dicen, todos vamos a participar, pero ellos están así. Sí, participar, pero por detrás, no, que nadie nos sobrepase. Hombre, a ver, pero ¿participación de qué? Si en los referéndums que hay internos, en la Plaza Podemos, ¿quién se acuerda de eso? Y las votaciones que hay, no, es que ha ganado la candidatura oficial por el 97% de los votos, pero si han votado el menos del 10% o el 15%, ¿de qué sirve eso? Es un cachondeo. Pero claro, como lo hacen ellos, pues está bien. Ya está. Claro. Luego, cuando llegue Feijóo a gobernar apoyado por Vox, que tampoco te creas que va a cambiar mucho la cosa. Porque cuando yo estoy convencido, ¿eh? Estoy convencidísimo de que no va a cambiar absolutamente nada. No, claro que no. No va a cambiar. Es más, yo creo que va a ser peor. Porque una cosa que está ocurriendo, con todo lo que nos está puteando el que está, porque nos está puteando tela marinera, la gente no hace nada, porque es como una especie de disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, como me lo hace el que supuestamente está escudado aquí en el escudo que pone izquierda, pues lo tengo que aceptar y... Porque estarás de acuerdo en que nos están puteando, ¿no? A ver, pero es que cuando llega el Partido Popular al gobierno, lo único que hace es ajustar las cuentas del Estado, los presupuestos generales, y se va. Pero luego, lo que se refiere a medidas de tipo sociocultural, educativas, etcétera, que hace el PSOE, jamás las cambia. Nunca. Y cuando ha habido algún tipo de intento de cambio de eso, no, siempre ha sido abortado. Para bien o para mal, pero siempre ha sido abortado. Y luego el PSOE, pues que realmente es la columna vertebral del sistema político español, pues es que lo tiene muy fácil, porque usa el francomodín. O sea, quiero decir, te explico, si no gobernamos nosotros, volverá Franco a España y resucitará. Pero si gobernamos nosotros, tenemos que seguir gobernando, porque si no volverá Franco y resucitará y nos quitará el poder. Y nosotros somos el camino, la verdad y la vida, y nosotros somos lo que decidimos que es bueno, que es malo, que es progreso, que no es progreso, que es democracia y que no. Y para eso, si se tienen que aliar con Satanás, lo van a hacer. Entonces,
o destruimos al PSOE o no hay nada que ver. Pero claro, destruir al PSOE implica la destrucción del PP también, porque es el primo tonto, el hermano tonto del PSOE. Entonces, yo estoy hablando de una manera muy cruda en este directo contigo, porque quiero que la gente entienda la gravedad del asunto. Es que el PSOE ha sido el principal responsable, y el PP, por omisión y por no llevar la contraria a lo que ha hecho, de la desindustrialización de España. Y totalmente. De España a Alemania y a Estados Unidos. Santi, déjame que te cuente una cosa. Yo soy jefe de máquina de la Marina Mercante, conozco el tema de los barcos. Lo que hizo Felipe González, creo que fue, no recuerdo qué año fue en el 82, no me acuerdo. Hizo exactamente lo mismo que se hizo cuando la crisis de las hipotecas, con todos los créditos que se le había dado a las constructoras para que construyeran, y después se hizo el Banco Malo. Sí. Se hizo la Sareb. Pues exactamente igual hizo Felipe González, pero con toda la flota marítima mercante española. Éramos una superpotencia mercante y teníamos astilleros, teníamos una de las grandes flotas mercantes mundiales, y cuando llegó la crisis se metieron todos en una especie de banco malo, para que lo entienda todo el mundo, y ya empezaron los americanos, los alemanes, los ingleses a comprar todos esos barcos, como hizo la Sareb, a precio de saldo. O sea, totalmente de acuerdo en que tanto unos como otros nos han desindustrializado. Nos han absolutamente desindustrializado. Y bueno, y yo te cuento lo que dice siempre Alicia Arcerrubio. Alicia Arcerrubio dice, la izquierda avanza, la derecha afianza. Y toda la razón, toda la razón. Claro, por eso te digo que es que cuando en todas las campañas electorales, esto no pasa solo en España, ¿vale? Esto es internacional. Pero las campañas electorales en España siempre se caracterizan porque los partidos políticos en la oposición venden el cambio como la alternativa a lo que hay. El famoso lema del PSOE en el 82, por el cambio. Pero es que realmente es el recambio. O sea, esta gente llega al poder, se les elige, y lo único que hacen es administrar los negocios de la clase dirigente española, que está subordinada a las clases dirigentes de otros estados que nos desindustrializan, nos humillan políticamente, impulsan ideologías que van en contra de nuestros intereses, y aquí la gente aplaude como las focas y dice que sí. Dice que sí a todo. Sí. Pero, y una cosa, pero ¿qué alternativa hay? Porque yo cuando veo que Vox y qué tal, yo digo, pero joder, pero si Vox al fin de cuentas no es ni... A mí no me parece ni que sean ni de derechas, tío. Si es que no, yo qué sé, no sé, cuéntamelo tú a mí. Yo no tengo ni puta idea de política como tú, así que cuéntamelo un poco. Yo me he leído el programa electoral de Vox, también es verdad que ha tenido muchas modificaciones. Y claro, el problema es que Vox sigue siendo defensor de la Unión Europea y de la OTAN y de la Constitución incluso. Y si tú te lees la Constitución española, hay artículos que entran en contradicción con otros. O incluso hay artículos que son contradictorios ellos mismos en sí, de un párrafo a otro. Te pongo el ejemplo del famoso artículo 2. La soberanía se basa en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce al mismo tiempo a las nacionalidades y regiones que la integran. Primero, nación y nacionalidad son lo mismo. Quien diga que son cosas distintas es directamente subnormal. Eso para mí. Segundo, no se especifica qué nacionalidades son esas ni qué regiones. Y eso conlleva que, en base a todo el desarrollo del título octavo de la Constitución, que es el que dirime cuáles son las competencias estatales y cuáles son las competencias de las comunidades autónomas, eso permite que los estatutos de autonomía puedan reconocer a su autonomía como una nación, bien sea en su preámbulo o bien sea en su primer artículo, aunque luego esto choque con el Tribunal Constitucional. Pero vamos a ver, es que tú te lees el Estatuto de Andalucía votado por PP y PSOE, y en el preámbulo se define a Andalucía como una nacionalidad, como una nación. Y todo en base a un señor llamado Blas Infante, que supuestamente fue padre de la patria andaluza, que tanto el PP como el PSOE lo reclaman,
Y el único mérito de ese señor fue ser fusilado por Franco Modini. Exactamente. Bueno, y yo te voy a decir otro mérito, que era musulmán. Joder, eso la gente no te lo dice, no lo dice en ningún lado. El tío se convirtió al Islam. ¿Cómo va a ser ese tío? O sea, aquí donde está la Semana Santa, y el tío se convirtió al Islam y es el padre de la patria. Al Islam, se convirtió al Islam, hizo la Shahada delante de 2 testigos, como es el precepto de la religión musulmana. Algún familiar suyo discute eso, pero hay pruebas históricas que lo prueban. Y luego, pues claro, luego tienes a los andalucistas que reclaman el califato, o sea, que el reino de Granada como antecedente suyo, que están en contra de la toma de Granada. Y yo siempre digo, a ver, yo soy marxista, pero digo, joder, uno de los mayores avances de progreso de la historia de España fue la toma de Granada por los reyes católicos, porque eso expulsó a la Sharia de España. Sé que voy a decir una cosa súper polémica, pero es que mira, a mí me da igual. Dos de los mayores logros de la historia de España han sido expulsar a la Sharia de la península ibérica y acabar con el canibalismo en América. Oye, escucha, me están llamando a la puerta, al telefonillo. Voy a ver qué quieren. Dame un segundo y ahora vuelvo, ¿vale? Venga, de acuerdo. Me están llamando a la puerta de casa. A ver. Nada, no te preocupes, porque yo lo que hago ahora mismo es, vamos a ver, aquí hay comentarios en los que dicen que no se puede traer a un marxista e intentar blanquearlo. Mi Sweep, aquí no se está intentando blanquear absolutamente nada. No sé, no estamos intentando blanquear nada. Estamos hablando porque considero que Santiago tiene un nivel que es muy interesante con el cual se debe debatir, y de hecho ni siquiera estamos entrando en confrontación. Vamos, no, es que nunca es mi intención aquí confrontar con la gente que... A ver, dice Mi Sweep, dice, os creía más inteligentes al público de este canal. Ya veo que me he equivocado, pero ¿qué tiene que ver? Joder, lo voy a bloquear. Hola, ya bloquear usuario. Ya está, bloqueado. No, nada, Santi. Es que yo, yo soy un canal que siempre voy contracorriente, tío. Entonces a mí YouTube muchas veces me censura, me mete en strike, cuento cosas que no se pueden decir. Y, joder, y le meto el dedo en el culo a quien haga falta en el momento que haga falta. Entonces, me da igual, como tú has dicho, decir las cosas aunque suene mal. Yo las digo, tío. Cuando había que decir que en Ucrania se estaban utilizando a los civiles como escudos humanos, joder, no vea la gente con los comentarios. Pero eso estaba pasando, joder, y había que decirlo. Cuando había que decir que tal partido político ha hecho fraude en las elecciones, coño, pues yo he venido aquí, lo he dicho y además he explicado cómo se ha hecho. Entonces, yo no sé si tienes el canal monetizado. Yo tengo el canal monetizado, pero lo que paga YouTube es una mierda, vamos. Sí, pero bueno, a mí dentro de lo que cae me va bien, pero yo no sé si tú recibiste un PDF por parte de Google donde en pleno éxtasis de la guerra en Ucrania te decían, si dices determinadas cosas sobre la guerra, te desmonetizamos los vídeos, el canal entero, o te lo cerramos. Sí. Ahora que porque canales como la CBS o la CNN están empezando a criticar a Zelensky. Claro, porque ya hay que quitarlo del medio. Ya esto está ya visto para sentencia. Hay que quitarlo. O Amnistía Internacional está haciendo en Ucrania informes sobre lo que está pasando allí, con la consiguiente dimisión de la encargada de Amnistía Internacional en Ucrania. Y Amnistía Internacional es una ONG con lazos dudosos. Pues, sin embargo, ha hecho su informe. Pues ahora que hay que quitarse a Zelensky del medio porque ya molesta, ya no es el Winston Churchill del siglo XXI, pues, y Churchill es otro que también tela, pues evidentemente, pues a lo mejor ahora pues sí se pueden decir ciertas cosas, pero eso van a ser, también porque ven que no hay avance en todas las armas que se les ha dado a los ucranianos. No se sabe ni siquiera dónde están, cuál va a ser el futuro de esas armas, dónde van a parar, quién las va a... La mitad no han llegado, ¿eh? La mitad no están llegando. O sea, yo cuando hablo con la gente, yo le digo que no se te pase, es que estamos a pique de un repique de ver a un islamista en Trafalgar Square o en cualquier sitio con un javelin allí. Es que eso lo podemos ver perfectamente, ¿eh? Bueno, y eso es una parte. La otra parte es el terrorismo neonazi que puede haber por Europa también, impulsado por los ucranianos que hagan diáspora cuando su poder caiga, que también puede ocurrir. Y además, a eso añádele que hace años
el Pravi Sector, Svoboda y el batallón Azov apoyaba al ISIS. Yo he visto banderas de gente neonazi en Ucrania, con la bandera ucraniana, los colores de Ucrania, y estampado en medio el escudo y las letras del ISIS. Pero si es que, Santi, vamos a ver, si cuando le decías, yo cuando decía aquí en el canal que los que mandaban en Ucrania, los de Zelensky, eran nazis y todo eso, es que la gente me ponía a parir en los comentarios, pero es que ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Y bueno, y me hablaban de que Rusia es comunista, pero por favor, Rusia comunista, no tiene nada que ver, tío, eso ya desapareció, eso se murió. Además, Rusia nunca fue comunista, tío, Rusia nunca fue comunista. Eso, Rusia, la gente no... Yo he estado en Rusia en el 2011. Y lo que ocurre es que es un país que ha podido hacer una suerte de síntesis de su historia sin complejos porque han asumido su papel en el mundo. Y allí, pues, se habla de lo bueno de la época de los zares y de lo malo, se habla de lo bueno de la época de la Unión Soviética y de lo malo, y se habla de la Rusia actual, que es la que empieza a surgir en los 90, de lo bueno y de lo malo. Y conjugan todo eso. Rusia no es un país socialista ni es comunista, pero es un país que reclama un lugar en el mundo más soberano y no subordinado a otros. Y evidentemente eso es un problema para muchos, porque Rusia tiene arsenal nuclear, tiene recursos energéticos impresionantes, tiene costa con todo el océano Ártico y con el norte del Pacífico. El único problema que tendría geopolítico Rusia a nivel marítimo, que es un problema que ya tenía la Unión Soviética antes y que tenía la Rusia de los zares también antes, es que le falta la salida a mares templados. Por eso la pérdida de Ucrania en el año 91, la balcanización de la Unión Soviética, supuso un problema porque se perdía presencia en el Mar Negro. Ahora la recuperación de Crimea y Sebastopol pues es un punto geopolítico fuerte de facto para Rusia. Rusia conserva 2 bases militares en Siria, que pertenecían a la Unión Soviética, y esa es su única salida al Mediterráneo. Si Rusia tuviera una presencia mayor en el Mar Negro y se llevara bien con Turquía, pues eso para de cara a salir al Mediterráneo le viene bien. Entonces, cuando un país con esa potencialidad y con esos recursos reclama un régimen de tipo soberano, no digo socialista ni comunista, digo soberano simplemente, pues claro, para el poder hegemónico actual es un problema. Entonces, ¿qué busca este poder hegemónico actual? Pues que se desconecte de Alemania, o que se desconecte de China, o que se balcanice, o que Rusia pues aparezca como una suerte de imperio colonial que debe ser balcanizado. Es que por eso digo que al final no hay soluciones unívocas para los problemas del mundo, porque los problemas del mundo son problemas de cada Estado, y cada Estado tiene que solucionarlos como puede. Lo que pasa es que pues, las élites políticas, económicas, culturales y educativas de España no son las de Rusia y no son las de China. Pues yo creo que lo que has dicho de que Rusia se balcanice, eso no puede pasar. Eso no va a pasar. Yo los conozco muy bien, ¿ves? Y yo creo que eso no va a pasar. Eso no va a pasar y por la idiosincrasia de ellos mismos, cómo piensan, cómo se relacionan. Y, por ejemplo, a mí me dicen ahora mismo que tengo que ir al frente a defender España y yo digo, ¿pero qué dices? Y como lo pienso yo, lo pensaría la mayoría de la gente porque vas a defender intereses ajenos. Pero ellos no son así, tío. Ellos defienden a su zar, es como ellos le llaman, ¿no? Eso es así. Tú fíjate cómo solucionó el tema de Chechenia Putin. Chechenia había tenido 2 conatos de guerras civiles con grupos islamistas muy potentes. Chechenia no va a dejar de ser musulmana, suní, pero pues bueno, tienen a un señor gobernando ahí que es Ramzan Kadyrov, que gobierna Chechenia como una república más o menos soberana, independiente, pero subordinada, de que reconoce la autoridad de Moscú. Es la única solución que han encontrado al asunto. Y de momento les va bien porque los chechenos, pues yo qué sé, van a Ucrania pues como uno más. Como unas tropas del ejército ruso. Entonces, comprender a Rusia desde parámetros, digamos, como los que se quieren vender desde Washington, no conviene.
porque los rusos se ven a sí mismos como, pues igual que los chinos, se ven a sí mismos como una civilización multiétnica, multirreligiosa, pero con primacía de la Iglesia ortodoxa y con una cierta tendencia a la universalidad, incluso. Igual que el hispanismo, ¿no? Igual que la hispanidad, ¿no? Igual que el hispanismo, ¿no? Pero bueno, hay diferencias, pero sí, algo parecido. Yo, por ejemplo, la Unión Soviética es un tipo de régimen que rompe, por una revolución, evidentemente, con la Rusia de los zares, pero en otros aspectos hay una continuidad. Hay una continuidad cultural e incluso hay una continuidad geopolítica, porque la Unión Soviética también se quiso convertir en un poder hegemónico global, que era la intención de los zares anteriormente. Pero es que, a ver, un Estado de esas dimensiones no puede ser un comparsa. Si es que cuando cae la Unión Soviética, la Rusia actual, solo la Rusia actual, yo tengo un mapa ahí detrás donde se puede ver, no lo sé si se ve bien. Sí, yo tengo otro en mi cuarto igual. Es que es la mitad, tío, es que es increíble, tío. O sea, Canadá es la mitad de Rusia y Canadá es el segundo estado más extenso de la Tierra. Es que es una pasada, tío. Es una pasada y la gente no se da cuenta de las dimensiones de ese país. Y yo veo difícil también esa balcanización, pero si pudieran hacerlo, lo harían. Sin duda alguna, al igual que yo también pienso que los nacionalismos en España también se alimentan desde potencias extranjeras, porque la balcanización a las potencias dominantes le interesa que todo lo demás sea cuanto más chico mejor y menos competitivo mejor. Los divide y vencerás, ¿no? Sí, entonces, claro. Sí. A ver, es que... por eso el derecho de autodeterminación es un arma geopolítica. Y no entenderlo así es no entender cómo funciona el mundo. Y por eso en España son un peligro contra la soberanía nacional y la integridad territorial del Estado que existan partidos que defiendan el derecho de autodeterminación. No ya digo separatistas solo, sino que defiendan el derecho de autodeterminación, porque ese es el caballo de Troya de la balcanización del país. Claro. Pues Santiago Hermesilla, llevamos 1 hora 12 minutos. Creo que Sí. podemos ir ya terminando. Y para terminar, quiero comentarte la última cosa y me das tu opinión. Mira, yo hace muchísimo tiempo que yo ya estoy desencantado con los dos partidos mayoritarios, estoy totalmente desencantado. Pero cuando yo vi a Zelensky hablando por videoconferencia, hablando en el Parlamento y tal, y a los de Vox aplaudiendo, yo dije, hasta aquí, se acabó. Yo no pude con eso. De verdad, a mí yo cuando vi a los de Vox aplaudiendo a ese tío, yo digo, pero por favor, pero esto es que son una pieza más del sistema, es lo que se me vino a mí a la cabeza. A ver, yo nunca voy a votar a Vox. Jamás. Pero entiendo la frustración que puedan tener votantes suyos o potenciales votantes suyos a medida que vayan viendo cómo se desarrolla el actuar político de Vox en España. Vox empezó haciendo loas a Putin, incluso todavía en Vox puede haber gente rusófila, pero hay 2 puntos de inflexión ahí que hay que entender. Uno es el supuesto apoyo que Moscú ha brindado al separatismo catalán. Que el caso se sobreseyó judicialmente, pero ahí tienes a Russia Today pues vendiendo leyenda negra anti-española, también en Hispanoamérica. Y claro, pero es que Vox, a ver, de la misma manera en que el PSOE es una sucursal del Partido Demócrata de Estados Unidos en España y el PP es una sucursal tanto demócrata como republicana, pues Vox es una sucursal de una parte del Partido Republicano en España, con lo cual no deja de ser un partido sometido a intereses atlantistas, en el sentido otanejo de la palabra, y claro, las posibles trifulcas internas que pueda tener ese partido, como tienen todos, digamos que ahí puede haber una facción más liberal y otra más proteccionista, se atenúan por la cuestión atlantista. Cuando Donald Trump reconoció el Sáhara Occidental como parte marroquí, Vox agachó la cabeza cual avestruz. Y ahí tienes a Ortega Smith diciendo, bueno, es que no es España, nos da igual. Si no es una cuestión de que el Sáhara Occidental sea España o no, que jurídicamente podrías reclamarlo. La cuestión
es que un Marruecos que se extienda hasta la frontera sur con Mauritania es peligroso para los intereses de España y no solo contra Ceuta y Melilla, sino contra la soberanía de Canarias, porque recubre mucho territorio. Y en un momento dado, el AFRICOM se iba a poner al sur de Marruecos, enfrente de las Canarias. Luego al final no se puso. Pero Marruecos es un gran aliado de Estados Unidos. A España no le conviene llevarse mal con Argelia. Y evidentemente España tiene muchos intereses con Marruecos por la cuestión de la inmigración, del yihadismo y tal. Pero España lo está haciendo muy mal desde una perspectiva, digamos, soberana, racionalista del asunto con respecto a Marruecos. Y Vox no va a solucionar eso. O sea, yo, a mi juicio, veremos si esto que digo se va a cumplir o no en el futuro, porque el futuro no se puede predecir, pero lo más probable que podría pasar es que a Vox le ocurra como a Podemos le ha ocurrido con respecto al PSOE y a Vox les ocurriría con respecto al PP. Es decir, que poco a poco puedan desinflarse y que el PP se los vaya comiendo de alguna manera. Yo creo que sí, porque en Andalucía es que la han cagado, ¿eh? Yo estoy en Andalucía y en Andalucía la han cagado. Yo cuando vi a Macarena Olona con el discurso lacrimógeno, yo digo, eso no entra aquí, eso no entra aquí, no, la gente no compra ese discurso, tío. En otras zonas de España no lo sé, pero aquí que venía a los programas y decía, yo vengo a llorar con los andaluces, pero que llorar, joder. Pero es que eso no ha calado y han pinchado, tío. Es que no se puede tratar a la gente como si fuesen menores de edad. Es decir, yo creo que en política hay que tratar a la ciudadanía como adultos y decirles las cosas como son y no hacer el payaso, ni bailar la Macarena, ni disfrazarse. O sea, pero Santi, lo hace también el presidente. Me quito la corbata para evitar el cambio climático, no jodas. Es igual de ridículo. Es que es igual de ridículo. Igual de ridículo. O sea, uno de los grandes problemas que España tenemos es que la mayoría de la población, no digo toda, pero la mayoría de la población tiene el cerebro destrozado. Entre las reformas educativas que ha habido históricamente en España, que a cada cual peor, que han ido idiotizando a la gente cada vez más. Los medios de comunicación. Y luego las propias decisiones del gobierno, de los gobiernos que ha habido, pues a la gente acaba pues que tienen sus entendederas hechas polvo. Sí. Yo considero que Vox es un pistón más del mecanismo que supuestamente defiende pues, la soberanía de España, su integridad y todo eso, pero que si tenéis el programa se ve, tampoco ven con malos ojos una descentralización de la administración pública o incluso un modelo federal de Estado, lo pone textualmente en su programa, y yo invito a la gente que se lo lea, y ellos son pro-OTAN y pro-Unión Europea. Y encima defienden el orden geopolítico que sostiene las ideologías y las ideas que supuestamente ellos combaten. Eso, exacto, evidentemente, sí, a la larga puede generar una contradicción insalvable en el seno del partido. Veremos cómo se resuelve. Pero quien quiera subirse a la burra de un partido supuestamente contestatario para que una opción más radical se pueda organizar, esto ya pasó con Podemos, yo creo que está completamente desnortado. O sea, yo creo que es bastante probable que Vox poco a poco se vaya desinflando y acabe siendo, pues como Podemos, un sostén electoral que de vez en cuando le viene bien a un partido mayoritario para alcanzar el gobierno en la Moncloa, aprobar los presupuestos generales del Estado sin necesidad de que le vote el PNV constantemente o algo así, pero poco más. Es decir, y a la larga yo creo que esto se podrá ver. Pues yo creo que sí, que eso es lo que va a pasar, sobre todo porque si en Andalucía hubieran hecho algo así importante, hubieran dado un campanazo, joder, cambia la película, pero 100%. Y no lo han hecho. Así que bueno, yo creo que van a cagar, pero bueno, en fin. Santi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muy interesante la charla y nada, gracias por estar aquí. He visto que también tienes un canal, sí, pero joder, yo me he puesto, porque me dice mi mujer, Elías, tú tienes que verte los vídeos de la gente que viene a tu canal para no preguntarles lo que siempre le preguntan y para verlo. Y me he puesto a ver los vídeos, hostia, tío, es que ahí ha sido contraproducente ponerme a ver los vídeos porque yo veía un altísimo nivel.
Hostia, tío, a mí me daba un poco, empezaba un poquito como cortado, ¿no? Porque yo soy consciente de que yo no tengo el nivel que tienes tú a nivel político, ¿no? Lo mío es la energía, entonces ahí entonces empieza un poquito complejo. Pero bueno, creo que al final ha salido bien. No, yo encantado de la vida, le agradezco mucho la invitación. Y nada, pues quedo a tu disposición para lo que estimes oportuno y mando un muy afectuoso saludo a tus seguidores, que tienes un montón. Y nada, que tu canal siga creciendo, por supuesto. Muy bien, Santi, pues muchas gracias por estar aquí. Ya te digo que la gente te reclamó ahí en los comentarios, te ha reclamado en muchos vídeos diciendo, invita a Santiago Mesilla, no sé qué. Y yo, pues venga, vamos a hablar y yo tengo que preguntarle sobre el decrecimiento y cómo lo ven ellos, a ti, así, tal y cual. En fin, pues nada más, Santiago. Muchas gracias por estar aquí y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, un abrazo.